Hola gente, qué gusto nuevamente estar con ustedes. Estamos iniciando el mes de julio de este 2025 y creo que es un momento oportuno. Estamos a un mes exacto de que inicie el Latinoamerican Oracle User Community Tour 2025, el 8 de agosto del próximo mes. Y entonces hacer la invitación a que formen parte de este evento que ya vamos para la edición número 15 o 16 si mal no me equivoco, del evento que ha tenido distintos nombres a lo largo de estos 15 16 años, pero que cada vez se fortalece más y que permite a los distintos países donde el evento llega tener la oportunidad de poder compartir con expositores de talla mundial y que nos vienen a compartir su conocimiento en cada una de las distintas ciudades donde hace parada el tour. ¿Ok? Y como parte de la invitación también, este año 2025 estaré presente en Santiago de Chile, en Buenos Aires y en Asunción, Paraguay. Entonces los espero por allá. Vamos a tener charlas de inteligencia artificial, de hacking ético, que es lo que más me gusta presentar en este tipo de eventos. Entonces los espero por allá. Ok, entonces, ¿cuál es el motivo de que nos encontremos hoy acá? Ok, siempre creo que cuando hablamos de temas a nivel de seguridad, esto es algo que en el día a día cuesta mucho de que a veces los usuarios, y en este caso me voy a referir sobre todo a usuarios del área de tecnología de información, acepten que generalmente no se les entregue toda aquella cantidad de privilegios que suelen solicitar. Hay un principio básico y por eso estoy haciendo esta charla. En el mes de septiembre van a ser ya una buena cantidad de años, estamos hablando ya de 50 años, desde que dos personas hicieron una publicación en una revista con el nombre de la protección de la información en los sistemas de computación y que ahí mismo se están viendo la identificación del volumen y el número de página donde se llevó a cabo, que tiene que ver con el principio básico con respecto a cómo se deben de otorgar los privilegios a nivel de la base de datos. Y generalmente ese es el pleito del día a día cuando uno está o trabaja en cualquier organización por los miembros del departamento de TI. Es increíble, pero básicamente esto es lo que genera más roce entre las distintas áreas, dentro del área de mantenimiento, dentro de las áreas de desarrollo y el área de DBA, porque estamos acostumbrados generalmente a no solicitar que alguien haga algo por nosotros, sino que nosotros hagamos todo. Y este principio básico lo que indica es que todo programa y todo usuario con privilegios en el sistema debe operar utilizando únicamente la mínima cantidad de privilegios necesarios para completar su tarea. Y esto es lo que muchas veces nos cuesta mucho llegar a comprender. Y es que efectivamente, como lo pongo acá, el infierno está lleno de muy buenas intenciones. Y cuando las cosas no se hacen de la manera adecuada, podemos llegar a exponer de manera innecesaria nuestros sistemas por situaciones derivadas de un proceso tan sencillo como otorgar tal vez un privilegio que quizás creíamos que no era importante, que no era relevante, o porque hay un usuario fuera del DBA, porque casi siempre nos centramos en temas del privilegio y del rol de DBA y de los que tienen la contraseña del usuario System, pero en una base de datos no es así, ese no debe ser el foco. Entonces, esta presentación vamos a hablar un poco de cómo se puede hacer una escalación no deseada de un privilegio a nivel de la base de datos en Oracle a través del otorgamiento de un solo privilegio a nivel de sistema y que no es el tan común como generalmente lo hacemos. ¿Ok? Y vamos a hacer referencia en este caso a un artículo que escribió un colega del programa Oracle Ace. Pete tal vez es una de las personas más conocidas en temas a nivel de seguridad, a nivel de base de datos. Tiene muchos años de escribir su blog desde el 2003. Él tiene un blog donde habla sobre temas de seguridad a nivel de la base de datos.
Y precisamente hace escasos días, él publicó a través de su sitio un artículo con respecto a otro artículo de otra persona que había publicado, haciendo referencia con respecto al tema de que si es una vulnerabilidad o no es una vulnerabilidad a nivel de la base de datos. Y nos referimos básicamente a un artículo que es publicado en un sitio que se llama Database Security Ninja y donde Pete se pregunta si es o no, por ejemplo, lo que habla el encargado de este blog sobre respecto de que cómo ella, dentro de su artículo, dice Pitt, ella afirma que Oracle no acepta su ejemplo en la publicación del blog como un exploit a nivel de seguridad dentro de la base de datos y que según Oracle es simplemente la forma en que funciona Oracle y él en este artículo Pitt llega y explica eh, por qué no es un exploit desde su punto de vista y que generalmente los que estamos muy metidos en temas a nivel de seguridad realmente lo sabemos. Y entonces aquí el punto importante es qué va a pasar o cómo es que sucede eso, cómo se escala a través de la otorgación de un simple privilegio, como el privilegio Grant Any Role, ¿ok? Asociado a un usuario que tiene solamente un privilegio a nivel del sistema de crear sesión. No hay ningún otro privilegio a nivel de eso. Y entonces, vamos a ver cómo es que esto se da. Y Pitt da dos ejemplos muy bonitos por acá. Eh, por ejemplo, él dice que si a alguien le damos una llave, y en este caso le damos la llave de nuestra casa, y luego él entra en la casa usando la llave y se roba todo, el verdadero problema no es que le di la llave. ¿Ok? Perdón, el verdadero problema es que le di la llave a esa persona y entonces por eso es que pudo ingresar. Pero si le doy la llave de un coche a alguien o de un auto a alguien y en ese auto está la llave de mi casa, si la persona con la llave accede al auto, puede encontrar la llave de la casa y acceder también a mi casa. ¿Ok? Pero en este caso, si lo vemos desde ese punto de vista, la culpa pues no es el hecho de que yo llegue y haya descuidado la llave de mi casa dentro del auto, sino que yo di la llave de mi auto para que alguien pudiera acceder a él. Y entonces, a nivel de base de datos, todo tiene que ver a través de privilegios y de roles. A nivel de la base de datos tenemos privilegios a nivel de sistema y a nivel de objetos. Los privilegios a nivel de objetos son los que me permiten hacer consultas, hacer modificaciones, borrados, inserciones o actualizaciones sobre registros de una tabla. Y los privilegios a nivel de sistema son los que me permiten poder realizar cierto tipo de cosas de carácter administrativo a nivel de la base de datos. Y voy a explicarlo básicamente basándome en el hecho que es que en general, en el caso de Oracle, el problema no es la escalación del administrador a nivel de la base de datos, porque existen demasiados privilegios de forma individual que podrían ser explotados. O sea, el que menos nos debería de preocupar es el DBA, sino aquellos otros que de alguna otra manera derivan en una posibilidad de poder hacer una escalación a nivel de DBA. ¿Ok? Y entonces, aquí, básicamente, la única manera de cómo evitar que esto llegue a suceder es mantener ese principio del privilegio mínimo. Y se los voy a mostrar a través de un simple demo. Y lo vamos a hacer desde la versión 19C utilizando el Release Update 27, que es el último que existe. Tengo esta base de datos, es una base de datos Enterprise Edition, y a la cual tenemos una sola base de datos acoplada con el nombre PDB1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver. Aquí yo lo doy foco desde el punto de vista de que generalmente a nivel de la base de datos vamos a tener un usuario con el cual nosotros nos encargamos constantemente de hacer los respaldos a nivel de la base de datos. Si bien es cierto, podríamos tener N cantidad de esquemas a nivel de respaldos, casi siempre mínimo en toda base de datos deberíamos de tener un respaldo con Armand de que las estructuras físicas y un respaldo de Datapon
para que nos permita poder recuperar nuestra base de datos en una infraestructura con un sistema operativo distinto, con una arquitectura distinta a nivel de hardware. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando yo llego y me conecto con el usuario que yo he configurado a nivel de la base de datos para hacer respaldos? Este usuario tiene generalmente tiene un privilegio de crear sesión y tiene dos roles que son de facto que se necesitan otorgar para que el usuario pueda generar los respaldos, que es el import full database, el IMP full database y el export EXP full database. Esos son los únicos dos roles que el usuario tiene. Pero ¿qué hay detrás de esto? Porque resulta, si yo puedo exportar la base de datos y yo puedo importar, quiere decir de que antemano este usuario tiene la capacidad también para poder crear objetos dentro de una base de datos y crear las cuentas de los usuarios que vienen integradas dentro de la parte del DMP. Ahora, muchas veces el usuario como tal se expone su contraseña porque no se considera que sea un usuario peligroso a nivel de la base de datos y realmente es algo en lo que hay que trabajar. De hecho, creo que ya hace un tiempo atrás había escrito un artículo con respecto a cómo podríamos mejorar los temas de seguridad a nivel del usuario que genera los respaldos a nivel de la base de datos para evitar precisamente exponer la contraseña y que el usuario, alguien la pueda ver de manera accidental y pueda acceder a la base de datos utilizando esas credenciales. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso, nos estamos conectando con un usuario de Datapom, ¿ok? Y estamos creando el mismo usuario que utiliza Pit en su ejemplo, el usuario Tom, y lo estamos indicando que ese usuario va a tener como contraseña Tom. Y le estamos dando, en este caso, un privilegio a nivel de sistema y un rol. Le estamos dando Grand Create Session a Tom y Grand Any Role a Tom, ¿ok? Vean quien lo está otorgando esos privilegios es el usuario de Datapon, no es ni System ni es SYS. Nuevamente vuelvo a recalcar el tema que es que el usuario tiene esa capacidad para poder crear esta cuenta a nivel de la base de datos. Si yo me conecto con el usuario Tom, ¿ok? Y yo tengo el privilegio de crear any role, este privilegio a mí no me permite llegar y otorgarme a mí mismo el privilegio como DBA. También si intento crear un usuario a nivel de la base de datos, me indica que no tengo los privilegios suficientes para poderlo hacer. Pero ¿qué pasa? Que si yo llego y verifico, y en este caso, a nivel de las vistas del diccionario de la base de datos, en el diccionario de la base de datos en DBA Syspriefs, verifico cuáles son los privilegios que el usuario tiene de facto, van a ver que solamente tenemos los dos privilegios, crear sesión y el gran error. ¿Ok? Entonces, hago una validación tanto a nivel de privilegios para ver si crear sesión tiene algún privilegio asociado adicional o si Gran Any Role tiene también algún otro privilegio o a nivel del sistema que me indique que si hay algo en lo que yo pueda preocuparme a nivel de la base de datos. Ahí dupliqué dos veces la consulta, pero es la misma consulta que estamos haciendo referencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me conecto con Tom, vean qué interesante. Por alguna razón, el hecho de que yo le haya dado el privilegio de Grand Any Error, que no era necesario que yo le otorgara ese privilegio a nivel de la base de datos, sí le permite al usuario Tom posteriormente hacer un Grand IMP Full Database to Tom. Y ahí entramos en problemas. Porque si yo llego y yo me puedo otorgar este privilegio, este rol a nivel de la base de datos, y luego seteo todos los roles para no tener que desconectarme a la base de datos, vean qué interesante. Ahora, el mismo usuario, Tom, ya ahora sí se puede brindar el privilegio de DBA a nivel de la base de datos, con solo el hecho de haber otorgado inicialmente el rol de IMP Full Database. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el detalle? Si yo verifico ahora sí el privilegio, en este caso el rol de IMP Full Database, vean toda la gran cantidad de privilegios que están asociados dentro del rol.
Y esto es lo que hace que sea realmente peligroso el llegar que esta situación se dé. Y en este caso, el, si lo vemos, el problema no son los dos roles que hemos otorgado, sino también es el nivel de exposición del usuario que hace el export. Ese es el vector, en este caso, que puede habilitar a un usuario a nivel de acceso, a nivel del servidor de la base de datos, para crear un usuario común y corriente y que este usuario común y corriente luego pueda hacer una escalación a nivel de DBA, a nivel de la base de datos. ¿Ok? Entonces, vean que efectivamente lo que yo tengo que tener cuidado, y de hecho no es propiamente el hecho de que el usuario lo haya creado el usuario de Esport. En este caso, volví a intentar crear un usuario con el nombre Ton2 y le di solamente privilegios de crear sesión. Y si luego intento, me conecto a la base de datos con Ton2, intento darme DBA, me dice que es sin privilegios insuficientes. Y si intento darme el IMP Full Database, me dice que el rol o el GRAN no existe. Entonces, aquí el que habilita la posibilidad para poder otorgarme a mí mismo el rol de IMP Full Database es el GRAN N rol a nivel de la base de datos. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el detalle? ¿Ok? En este caso, quien habilita o la vulnerabilidad, si existiera alguna vulnerabilidad en sí, sería la posibilidad de a través del Grand Any Role, el que yo me pueda otorgar el rol de IMP Full Database, porque este me va a dar la posibilidad de poder escalar a nivel de la base de datos, ¿ok? Y el vector, en este caso, es el usuario que se utiliza para hacer los exploits. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos enseña esto? Algo muy sencillo. ¿Ok? Básicamente, nuevamente, así como cuando inicié el video conversando sobre el tema de esta lucha constante que tenemos que tener con el hecho de otorgar única y exclusivamente aquellos privilegios que realmente el usuario necesita a nivel de la base de datos y no más, es donde está el detalle y en donde nosotros podemos, de alguna u otra manera, evitar exponer, en este caso, una base de datos de producción o de desarrollo o de testing. No importa el ambiente de la base de datos con la cual estemos trabajando. Recordemos que muchas veces nuestras bases de datos de desarrollo o de UAT se crean a partir de datos de las bases de datos de producción. En algunos casos, algunas empresas tendrán la capacidad para poder hacer disociación de datos a través de herramientas para cambiar la información y no manejar datos confidenciales o datos sensibles dentro de los ambientes de desarrollo, pero posiblemente más de diría más de un 90% de las empresas, 9 de cada 10, generalmente trabajamos en los ambientes de desarrollo de UAT con información de la base de datos de producción que no deja de ser sensible aun cuando ya sea información obsoleta. ¿Ok? Entonces, a tener cuidado con respecto al tipo de privilegios que se otorgan a nivel de la base de datos con los usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos en una próxima.